Que el Señor les bendiga, mis hermanos, mis hermanas, que el Señor les bendiga a cada uno de los que están allí, que están dispuestos a compartir y escuchar la palabra del Señor. Bueno, como comienzo de año vamos a estar hablando sobre Pablo, el apóstol Pablo, había sido inspirado en el Espíritu Santo y lo que él deseaba comunicar también. Y esta es una carta a los filipenses, ¿sí? Es una carta que la vamos a estar leyendo en el capítulo 1, versículo 15 de Filipenses. Quiero decirle que para calificar este video desde ahora en adelante, ustedes tienen que calificarlos, los videos, con estrellas, ¿sí? Así me pide a mí Facebook para que hagamos como corresponde según las normas de ello. Entonces tienen que calificar cada uno enviando estrellas, ¿sí? Como le parezca, ¿sí? Entonces, una de las cosas que quería hablarles es sobre Pablo en su pensar inspirado en el Espíritu Santo. Y vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y el pueblo dice, amén. Algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Esto es algo que nosotros siempre tenemos que mirar, que en realidad el predicar no debe ser por envidia, ¿sí? El predicar no debe ser por envidia, sino porque tiene un mandato de Dios para predicar la palabra y porque está instruido también para predicar la palabra, porque pueden predicar a Cristo por envidia, pero resulta que no pueden a lo mejor tener ningún conocimiento de las cosas de Dios, sino que he visto muchos predicadores que toman la Biblia, toman un versículo de la Biblia y se pasean de Génesis a Apocalipsis y no dicen nada. Y sí, a lo mejor lo vamos a ver criticando las vestimentas generalmente de las mujeres y nada más, ¿sí? Entonces, algunos, como les digo, predican por envidia, otros por contienda, dice acá, por pelear, pero otros de buena voluntad. Y bueno, es bueno tratar de escuchar a aquellos que tienen buena voluntad para predicar el Evangelio, ¿sí? Que no haya en sus corazones cosas que estén molestando para predicar lo que se llama la sana doctrina. Y bueno, esto es lo que estaba viendo el apóstol Pablo. Y esto es lo que hoy día también nosotros podemos mirar en el mundo, podemos mirar en la vida que tenemos, que desde que yo conozco el Evangelio, como siempre digo, 40 años, he visto diferentes formas de predicar, ¿sí? Por envidia, por contienda. Y he visto predicar a muchos de buena voluntad, y con deseos de enseñar la palabra, porque nosotros debemos predicar la palabra sin nada en nuestro corazón, para que sea mejor predicar la palabra, para que llegue más, ¿sí? Sin nada que
que perturbe la obra del Espíritu Santo cuando uno predica. Y es entonces aquellos que predican de buena voluntad, es deber de cada uno de los que predican de corazón la sana doctrina. Sana doctrina es lindo escuchar cuando se preparan para predicar el Evangelio y cuando los escuchamos, escuchamos palabra de Dios. No como algunos, por ejemplo, que creen que el púlpito es para contar cuentos, para contar novelas, fábulas, como dicen, de viejas, cuentitos o novelas, todo qué sé cuántas cosas que usan, grandes predicadores usan el púlpito para hablar de sí mismo, hablar de lo que les parece, hablar de lo que hace reír a la gente. O sea que hay muchos que tienen esa idea de que, bueno, el Evangelio que no debe ser triste, y entonces se ponen a contar chistes, bromas. Y realmente a mí cuando yo los escucho, las bromas que hacen, realmente a mí me da vergüenza por ellos, porque como teniendo la oportunidad de llegar a muchas personas, ¿por qué no predican la palabra, la sana doctrina? Ahora, ¿se imaginan? Yo siempre me pregunto así, para entender las cosas. ¿Se imaginan a Jesucristo predicando la palabra, su palabra y la palabra de Dios? ¿Se imaginan a Jesucristo haciendo chistes, haciendo bromas, contando, qué sé yo, novelas, fábulas antiguas, trayéndolas a colación? Creo que no lo podríamos entender a Cristo contando chistes como lo hacía él cuando predicaba. Inclusive veíamos que su palabra, él dice, yo no los he venido a condenar, sino mi palabra es los que lo condenan. Ahora, fíjense bien, hay personas que les gusta escuchar a estos chistosos, a estos bromistas, a estos actores, y realmente son nubes sin agua, ¿sí? Son nubes sin agua, porque no dan nada de lo que realmente tendrían que dar y que tendríamos que recibir nosotros del Espíritu Santo. Otros predicadores solo hablan de negocios, ¿sí? Hablan de cómo hacer mejores negocios. Y se creen los personajes de Wall Street, donde se hacen los grandes negocios, y ellos creen que son uno de los participantes de allá de Wall Street, y a lo mejor han salido del monte, como yo conozco algunos, que después de salir del monte de allá del norte de Argentina, empiezan a hablar de negocios y que cómo invertir, que esto y lo otro. Ustedes se imaginan a Jesucristo predicando cómo hacer negocios. Si vamos a la palabra, como yo creí cuando era joven, 40 años atrás, que era malo producir el dinero, ser comerciante. Yo creí que era malo. Y entre mi esposa y pregunté al pastor que tenía como maestro, que lo tuve por 22 años, y él me dijo, mire, no es malo tener riquezas, no es malo producir ganancias y ser comerciante. Entonces entró en mi corazón un gran descanso,
¿Por qué? Porque no necesito que hombres que deben predicar la palabra de Dios, en vez de predicarme la palabra de Dios, me prediquen cómo yo debo hacer en la bolsa de Wall Street, ¿sí? ¿Por qué? Porque Dios da la inteligencia y la sabiduría para hacer las ganancias, como me lo dijo mi maestro, ¿sí? Como me lo enseñó. Entonces, yo crecí en el Evangelio, crecí espiritualmente y crecí también comercialmente, ¿sí? Dios fue bueno conmigo. Pero hay algo muy importante, no solo crecí espiritualmente, no solo crecí comercialmente, sino que toda mi familia, toda mi descendencia, hasta la 4ª generación, contando desde mi persona y la persona de mi esposa, están todos convertidos. Este 1 de año tuvimos una reunión y eran como 25 personas y faltaron 5 personas más que no pudieron estar, que todos son creyentes, porque desde niño a cada uno se les fue predicando, a cada uno se le fue orando, entregándolo a Dios como corresponde, ¿sí? Dios bendiga a Rodolfo Betancourt. Dios le bendiga a usted y a su familia. Si quiere calificar, debe enviar una estrella, si desea, para calificar el video y si le gusta o no le gusta. El asunto es que lo más importante, ¿sí?, es que nosotros prediquemos el Evangelio por amor a Cristo, ¿sí? Porque ¿qué es lo que éramos antes de llegar a Cristo? Nada. De repente Cristo nos llama, nos limpia, nos adiestra o nos enseña y después inclusive nos da dones espirituales y nos manda a trabajar. Y bueno, este es el resultado después de 40 años, un resultado donde toda la familia está convertida y cada uno que va naciendo va siendo entregado al Señor. Eso es lo más grande que puede existir. Y bueno, acá dice, los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente. Y eso es lo que tienen que tener cuidado ustedes, hermanos, hermanas. Cuando van a escuchar la palabra de Dios, ¿sí?, tienen que usar su Biblia para saber si lo que están escuchando es palabra de Dios, está en la Biblia, ¿sí? Y si es posible, la Reina Valera 1960, que es la que todos conocemos, ¿sí? No busquen versiones nuevas. Le voy a explicar por qué. Porque hay muchos que buscan versiones nuevas, pero ¿sabe que hay versículos que en esas versiones nuevas desaparecen? ¿Sí? Y hemos visto en la palabra que dice, el que le agregue o le quite una tilde va a ser condenado, ¿sí? Entonces, en estas traducciones hay que tener cuidado porque hay versículos que los cambian o no los ponen, ¿sí? Tengan cuidado con eso. Para los que están escuchando, estamos en Filipenses, capítulo 1, hemos comenzado por el versículo 15 y vamos por el 16, dice, los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando a añadir aflicción a mis prisiones. ¿Qué es lo que estaba diciendo el apóstol Pablo? Tenemos que entender que cuando el apóstol Pablo estaba escribiendo esta carta a los filipenses, a quienes él amaba muchísimo y él siempre los estaba alabando en cierta forma o agradeciendo que no se habían olvidado de él y que le enviaban ofrendas. Y como muchos por allí preguntan cuál era el aguijón de Pablo, posiblemente era
su visión, ¿sí? Ese era el aguijón. Entonces, que posiblemente sea el mío también. Y creo que, ¿qué sucedía? El apóstol Pablo le dice a los filipenses, si ustedes hubiesen podido, me hubiesen dado sus ojos. Ahí está diciendo él, bueno, la verdad que los ojos de ustedes los necesito, pero no era posible ni es posible, ¿cierto? Entonces, él estaba allí en prisión y habían algunos que estaban predicando el Evangelio por amor, para agradar a Dios, ¿sí? Y agradar al maestro que tenían, que era Pablo. Pero otros estaban tratando de predicar contendiendo, o sea, peleando. ¿Y qué pasa? Que esos que estaban peleando lo hacían ¿para qué? Para añadir, se puede decir, está escrito, aflicción a las prisiones que él tenía, porque él estaba preso y estaba escribiendo esta carta a los filipenses. Él estaba sufriendo las prisiones, en cierta forma, pero él dice que todo lo que me pasa en las prisiones, al final viene a redundar ¿en qué? En ganancia. ¿Por qué? Porque muchos se convertían aún estando él en la prisión. En esta prisión que estaba Pablo en este momento, no era la prisión final, era una prisión que tuvo que después salió. No como la prisión final cuando él dijo que quería ser juzgado en Roma, ¿sí? Apeló al César y fue allá y allá murió, ¿sí? Él no tendría nunca, pero solo Dios lo sabe, nunca que haber hecho eso, de haber apelado al César. Entonces, él le estaba diciendo, en realidad ustedes están pensando en añadir aflicción a mis prisiones. Muchas veces nosotros también puede que no estemos haciendo las cosas bien y pueden que estemos agregando o estemos añadiendo también aflicción a nuestro Señor Jesucristo, porque a lo mejor no hacemos el trabajo realmente que tendríamos que hacer, no estamos haciendo las cosas como deberíamos hacerlas. Entonces, ¿qué pensará el Señor de nosotros? Porque nosotros tenemos el mejor concepto de nosotros mismos, siempre. Siempre somos los correctos, siempre hacemos todo correcto, no hay ninguna falla. Pero si nos encontráramos con Jesucristo, como este joven rico, nos diría, una cosa te falta. Y siempre nos falta una cosa. Así que, dice, unos están añadiendo aflicción, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para defensa del Evangelio. El apóstol Pablo, su vida era defender el Evangelio. ¿Por qué tenía que defender el Evangelio? Porque habían falsos maestros, como los hay hoy día. Y hay muchas personas, ustedes van a ver iglesias que tengan falsos maestros llenas y van a ver maestros que no tienen las iglesias llenas porque están predicando la sana doctrina. Entonces, a muchas personas les gusta, como siempre, la parranda, el movimiento, pero no buscan la santidad grupal, ¿sí? Sino que están tratando de tener momentos en los cuales se puedan divertir un poco, saltar un poco, cantar un poco al Señor, una prédica a lo mejor de 10 minutos, 15 minutos, y lo demás se podría decir que es parranda. Entonces, tengamos cuidado con todas las cosas que hacemos, cómo las hacemos, ¿sí? Siempre agradando a Dios en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y claro, habían algunos que querían molestar a Pablo, porque él
Dice, porque yo estoy puesto por defensa, para defensa del Evangelio. Y cada uno de los que predicamos la palabra, la sana doctrina, estamos para defender el Evangelio y no hablar cualquier cosa que se nos ocurra y no leamos la palabra cuando estamos predicando, sino que contemos cuentitos, fábulas, chistes, bromas, negocios, cómo invertir mejor. A eso no nos llamó, por lo menos a mí, Dios no me llamó ni a hablar de prosperidad, ni contar chistes, ni me mandó a predicar sobre negocios. ¿Sí? Cada uno lo aprende según el don que Dios le dio. Y dice, ¿qué pues? Que no obstante, de todas maneras, ¿sí? ¿Qué está diciendo Pablo? Bueno, entonces, ¿qué? No obstante, o sea, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado y en esto me gozo y me gozaré aún, ¿sí? O sea que hagan lo que hagan, por pelear, por contender, por angustiar, ¿sí? Por pelear, a la verdad, Cristo es predicado, que es lo más importante, ¿sí? Y dice, bueno, Cristo es anunciado y en esto me gozo y me gozaré aún. Esta palabra la escribió Pablo, inspirado en el Espíritu Santo, más o menos en el 60 de Cristo, después de Cristo. Y esa palabra es actual hoy día, pareciera que está hablándonos hoy mismo Dios a través de su palabra, o no parece, nos está hablando positivamente, ¿sí? Y bueno, yo veo que pasa una cosa a la otra, pero también yo me voy a gozar porque, como sea, el Señor es anunciado. Porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación. Estaba diciendo Pablo, más allá de todo lo que podía él estar físicamente prisionero en la cárcel, ¿sí? Aún así, eso redundaba, ¿sí? En que espiritualmente él crecían los que estaban con él predicando afuera y redundaba, ¿sí? En un beneficio espiritual que era su liberación. ¿Por qué? Porque estaba en prisión, estaba sufriendo aflicciones, pero estas aflicciones, él era liberado de estas aflicciones porque otros estaban predicando a Jesucristo como corresponde, que es lo que hoy día debemos hacer nosotros, predicar a Jesucristo como corresponde. Y dice, conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado. O sea, más allá de todo lo que estaba sucediendo, lo que hacían las gentes buenas que predicaban, las gentes malas que predicaban, aún así, él no era avergonzado, dice. Antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo y por vida o por muerte. O sea, Jesucristo, él hacía que Cristo creciera en las personas, ¿sí? Por el ejemplo que él daba. Y entonces él dice, bueno, ya sé que por vida o por muerte, él estaba magnificando a Cristo, ¿sí? Glorificando a Cristo. Y eso es lo que debemos hacer nosotros, predicar para que Jesucristo sea magnificado, glorificado. Dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Acá llegamos al punto
que es realmente importante para las personas. Generalmente, cuando nacemos, cuando somos pequeños, nos preguntamos hasta cuándo iremos a durar. Cuando ya pasamos cierta edad, decimos, bueno, ya estoy más cerca de la muerte. En el caso mío, con 73 años cumplidos, estoy más cerca de la muerte, ¿sí? Ahora, mientras yo viva, mi anhelo es vivir para Cristo. Ese es mi anhelo, eso es lo que deseo. Y eso es lo que deseo que muchas personas tomen esa decisión, que mientras están vivos, vivan para Cristo, que vivan para dar buen testimonio de Jesucristo, que vivan para glorificar a Jesucristo y que vivan para perseverar hasta el fin y obtener la corona de vida eterna. Ese debe ser, ¿sí? Y entonces dice, porque para mí el vivir es Cristo. Claro, todas las personas pueden decir, bueno, para mí el vivir es Cristo, y mientras estoy vivo, predico a Cristo. Y muchas personas planean sus vidas, en vez de planear una vida eterna en el cielo con Cristo, planean una vida eterna en la tierra. Y por todas las experiencias que yo he tenido, yo me doy cuenta de que sí, tenemos que tener una ganancia para vivir en estos tiempos. Dios bendiga a Joy Luciani y a toda su familia. Y a Jimmy y a Aaron, que ya debe estar bien, y a Josecito. Dios le bendiga. Entonces, para todas las personas, el vivir es Cristo, como decía Pablo, ¿sí? Y todo, como les digo, planeamos nuestra vida como que nos vamos a quedar siempre, como que nuestras raíces jamás serán cortadas de esta tierra. Y les digo por experiencia, a todos nos va a llegar la hora y vamos a estar en un cajón de los muertos. Y nadie se puede escapar a eso. Ni aunque hagan pactos con el diablo. Peor todavía, porque cuando le llegue la hora, el diablo va a querer llevarse su alma. ¿Sí? Así que nadie puede pasar los límites que Dios dijo que iba a vivir. El Señor dice, ¿quién podrá agregar a su estatura un codo? Cuando habla de un codo está hablando de 45 centímetros. ¿Sí? ¿Quién podrá agregar a su estatura? ¿Quién podrá agregar a su tiempo en esta tierra un día más? No digo un día más, un minuto más. Sin embargo, Pablo había tenido todas las riquezas, no sé si algunos lo sabrán, pero para los que no lo saben, Pablo era una persona rica, tenía posesiones, pertenecía al Sanedrín. Para pertenecer al Sanedrín había que ser rico, también había que estar casado. Así que Pablo también estuvo casado, ¿sí? Pero no se confunda, porque él dice, mejor es al hombre no tocar mujer, ¿sí? Pero por otras cosas que yo no voy a explicar ahora, sino cuando llegue su tiempo. Entonces, él había sido rico, pero cuando tuvo el encuentro personal con el Señor, y eso es lo que debemos tener en cuenta cada uno de nosotros, cuando tenemos un encuentro personal con el Señor, entonces comenzamos a comprender muchas cosas, como yo hoy día, entiendo que todas las cosas, como habla Pablo, son basura. ¿Por qué? Porque esas cosas hacen que las personas vivan pendientes de algunas cosas que en realidad no interesan o no hacen falta en nuestras vidas, pero nosotros construimos una vida
eternamente en la tierra. Y como les digo, por experiencia, trabajen, sí, para poder vivir del fruto de sus manos, comer y beber del fruto de sus manos, pero no planeen vivir para siempre en la tierra. ¿Por qué? Porque acá el apóstol Pablo está diciendo, porque para mí el vivir es Cristo. O sea que él todo lo que había tenido lo tenía por basura, por lo que había conocido a Cristo y lo que había sido, se puede decir, crecido espiritualmente con Cristo. Entonces él había entendido realmente lo que es ser un seguidor de Cristo y no ser un seguidor de cosas que nos gustan en esta tierra. No sé si me explico. No ser un seguidor de las cosas de esta tierra, sino un seguidor de Cristo. ¿Qué dice el Señor? Trabajen por las cosas. No, dice, no trabajen por las cosas que perecen, que mueren, sino trabajen por las cosas que nos llevan a la vida eterna. ¿Sí? Por eso tenemos que trabajar, por eso nos tenemos que preocupar. No, en el caso mío, cuando yo comencé en el Evangelio, trabajaba mediodía para mí, mediodía para el Señor. Y los días del Señor eran 7 días. ¿Sí? 7 días. No eran 5 días, 7 días. Entonces, ¿en qué redundó eso? En un crecimiento espiritual. ¿Para qué? ¿Para que digan que yo sé mucho? No, para poder enseñar mejor a aquellos que no entienden las cosas del Evangelio. ¿Sí? Para eso nos llamó el Señor. ¿Sí? Para que podamos instruirnos, para que otros aprendan, para que cuando hablemos con denuedo, ¿sí? Preparados, ¿sí? Para que otros puedan entender mejor el Evangelio. Entonces debe ser nuestro esfuerzo el mejorar y el prepararnos para servir al Señor. Ahora dice, y el morir es ganancia. Y este es el problema. Trabajamos para algunos para vivir eternamente en esta tierra. Pero ninguno va a decir, y el morir es ganancia. O sea, creo que cuando hablamos de vida y muerte, ¿qué es lo que estamos hablando? Estamos hablando al morir. O sea, al nacer, nacemos para ir creciendo como corresponde, según Dios lo quiera. Pero llega el tiempo de morir. Y nadie quiere morir. Sí, nadie quiere morir. Hay personas que luchan. Hay personas que luchan muchísimo para no morir. Por ejemplo, mi mamá tenía 80 años y luchaba para vivir un día más. Y para ella era importante seguir viviendo. Tenía cáncer, ¿sí? Y trabajaba y andaba, se mantenía. Pero, por más que quería vivir, un día murió. Y va a pasar conmigo, ¿sí? Ahora, cada uno de nosotros, fíjense bien, puede ser para algunas personas el morir ganancia. ¿Por qué? Porque trabajamos toda una vida para mantener cosas. Y cuando llega la hora de morir decimos, ¿y ahora qué hago? No me lo puedo llevar al cielo. No puedo llevarme nada en el cajón porque solamente la ropita y
algunos si le ponen zapatos o no. Entonces todo lo que construí durante una vida, resulta que no me lo puedo llevar. Dice, sin duda, nada traje a este mundo. Y sin duda, nada me voy a llevar. Como quiera. Voy a morir y no me voy a llevar nada. Nada. Que es lo único que va a valer ante la presencia del Señor. Lo que haya trabajado para Cristo. Eso sí me va a contar. Las riquezas, la pobreza, lo que haya logrado o no haya logrado, no me va a servir. Solamente lo que haya crecido espiritualmente a la estatura de la plenitud de Cristo, eso sí me va a servir, eso me va a contar, pero nada más, nada más. Entonces, tienen que acostumbrarse y a decir, el morir es ganancia. ¿Por qué el morir es ganancia? Cada uno tiene un aspecto para decir, bueno, para mí el morir es esta ganancia. Y yo le voy a decir cuál es la mía. Yo soy una persona bendecida por el Señor. ¿Por qué? Porque tengo mi esposa, ¿sí? Dios me dio la esposa que amo. Tengo nietos, tengo hijos y nietos. O sea que, y me dio también para poder vivir en esta tierra. Entonces, espiritualmente no me falta nada. Me dio la esposa que quiero. Me dio los nietos que Él quiso y los quiero. Y me hizo crecer espiritualmente. Me llamó de la inmundicia para venir a servirle a Él. Dios me dio todo. Entonces, no es que no aprecie todo lo que el Señor me dio. Siempre digo, no tengo falta de ningún bien. Pero me voy a morir. Y me quiero ir bien con Cristo. ¿Sí? Me quiero ir, que no me vaya a reprochar algunas cosas. Siempre me va a reprochar porque no soy infalible. Pero el Señor va a ver que tuve la voluntad de que agradar a Dios a través de Él mismo, de Jesucristo mismo. Entonces, piense que el morir es ganancia y no les dije por qué. Porque una vez uno se muere, ya no tiene que saber nada más de pagar impuestos, de buscar el dinero para la comida, de fijarse si el dinero cada día rinde más o rinde menos. Se olvida de los tiempos malos y de los tiempos buenos. Ya no sabe nada más. ¿Qué dice la palabra? Sale el aliento de vida de nosotros cuando morimos y mueren todos los pensamientos. Ahí termina todo. Entonces, se terminan sus aflicciones, se tiene que trabajar, se termina su trabajo acá y seguirá trabajando con el Señor, como hacen todos allí en el cielo, orando al Padre Celestial. Así que, mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, dice, eso es lo que está diciendo Pablo, bueno, si no muero, sino que mientras yo esté aquí, resulta en beneficio de la obra de Cristo, dice, no sé entonces qué escoger, ¿sí? Estaba en un problema el apóstol Pablo porque decía, bueno, el morir es ganancia, pero si a mí que me gusta predicar el Evangelio y me gusta que todos conozcan la palabra de Dios, entonces si va a ser que yo me quede en la tierra en beneficio de la obra de Cristo, pues acá dice, no sé qué escoger, pero de ambas cosas estoy puesto en estrecho. O sea,
Está, se puede decir, contra la espada y la pared, dice aquí Pablo. Dice, teniendo deseo de partir en una forma y estar con Cristo, la cual es muchísimo mejor. Por eso el morir es ganancia. Y muchos dicen, no, pero estar con Cristo debe ser algo impensado, algo que no podemos entenderlo, pero sabemos que va a ser tenemos una esperanza que va a ser hermoso estar con el Señor. Así que dice, bueno, pero quedar en la carne es más necesario por causa de ustedes. ¿De qué? De seguir predicando el Evangelio. Confiad en esto. Sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe. Él decía, bueno, sí, mientras yo esté acá, va a ser para el provecho de ustedes, para que ustedes aprendan más del Evangelio. Hermanos y hermanas, gracias le doy al Señor. Les pido que califiquen con estrellas, según me lo piden a mí, que me califiquen con estrellas este mensaje. Gracias a Betancourt, gracias a Joy Luciani y familia por estar conectados conmigo. Que el Señor les bendiga y espero esas estrellas en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios.